Buenas tardes, buenas noches, buenos días, lo que sea cuando ustedes vean esto. Con The Walkabouts sonando de fondo, procedo a cumplir la promesa de enviarles un video para seguir discutiendo el texto de Adorno, la educación después de Auschwitz. Quiero recomendarles nuevamente, aunque sea pesado, que repasen los aportes de los compañeros, el intercambio que se ha tenido en el foro anterior, porque es realmente muy rico y me parece que allí hay mucha cosa clara y mucha cosa para sacar, es decir, aprovechemos la herramienta que tenemos en ese sentido. Eh, Luego mencionar que esos aportes trajeron ejemplos muy interesantes, como el, lo que le pasó a Diego en su trabajo como educador, la reacción de un padre respecto a una tarea relativa a los desaparecidos, que está linkeada directamente a la barbarie en nuestro país y a los derechos humanos, y además está en el programa de, en los programas liceales y también en los escolares, ¿no? Y son situaciones complejas de lidiar, pero hay que mantenerse para que la gente reflexione sobre ello, porque hay cosas que no tienen que ver con la laicidad. Laicidad no es neutralidad. Eh, Laicidad es, al menos desde cierto punto de vista, es intentar no mostrar partido por opciones políticas determinadas. Cuando digo opciones políticas determinadas me refiero a riesgo de ser redundante, por opciones político-partidarias determinadas. Lo mismo respecto a cuestiones religiosas. Eh, Así que me parece que en cuanto a los derechos humanos, la cosa hay que discutirla, hay que reflexionar, hay que mostrar. En palabras de Adorno, lo monstruoso no ha calado lo suficiente en los seres humanos. Es decir, lamentablemente, todo lo que nos ha llegado de los genocidios, desde el genocidio armenio, pasando por el genocidio de los judíos, pasando por todos los demás que sufrieron con el nazismo, como negros, homosexuales, comunistas, etcétera, porque la lista es larga, y toda la barbarie que el siglo XX nos ha ofrecido, y es muy rico en esas cosas, y en ese sentido, eh, respecto a lo que decía Diego, hay que discutirlo y hay que mostrarlo en imágenes, para que se nos retuerzan las tripas sobre eso, ¿sí? Para que vulnere nuestra sensibilidad, para que intentemos generar anticuerpos y salir de la frialdad que supone el hecho de que en esas sociedades se den ese tipo de cosas. Adorno es muy claro al respecto, hay que estudiar a los victimarios, es cierto, y pide hacerlo de forma sistemática y detallada a través de la psicología, lo cual no siempre es fácil porque no han colaborado muchas veces y no podemos jamás hacerles lo que ellos han hecho con tal de sacar datos y ese tipo de cosas. Hay una frase del Indio Solari en ese sentido que para mí es muy clara respecto a la tortura, que a veces en algunas teorías se defiende para evitar males mayores, o incluso la pena de muerte. Dice algo así como: uno puede luchar contra el canibalismo. Sabrán ustedes que el canibalismo es el hecho de comer seres humanos. Uno puede luchar contra eso. Lo que no puede hacer uno para luchar es comerse un caníbal. Bueno, lo mismo aplica respecto a esto que acabo de decir. Yo subí dos archivos en el diálogo con Diego, en el tema de discusión anterior, que si a ustedes les llegara a resultar útil, los puedo enviar, los puedo subir por otra vía. Uno es un libro sobre la aldea Lidice, que fue arrasada por los nazis y lo que se vivió allí, perdón, y la relación que esto tiene con la plazoleta Lidice, que está en Canelones, muy cerca de donde ustedes viven. Y otro que relaciona educación y barbarie desde una perspectiva de derechos humanos, que salió en la revista Convocación. Lo pueden buscar ahí en lo que lo subí a Diego, me lo pueden pedir, o
lo puedo subir de nuevo, eso no es problema. Noelia también traía un caso del presente respecto a lo que ha sucedido el verano pasado con los rugbyers y el asesinato que llevaron adelante respecto a Fernando, cosa que todavía está en juicio, ¿no? Y ponía encima de la mesa el tema del deporte. Creo que hay dos puntos allí que son interesantes de tocar por Adorno como parte de la educación. Vuelvo a mencionar que tenemos que visualizar la educación no como algo exclusivamente formal y áulico, sino como algo extenso que trasciende la escuela, ya que cualquier vínculo educativo, puede transformarse en educativo. Y no solo educa a la familia, no solo educa a la iglesia, educan también los clubes de baby fútbol, educan los amigos, educa ir al almacén, al supermercado, al shopping, educan los medios de comunicación. Y por lo tanto tenemos que exigir determinado tipo de educación más allá de las cuestiones formales. Y en este sentido, Adorno discute un par de cosas que son interesantes. Una directamente linkeada al planteo de Noelia, que es el deporte, el valor del deporte, que tenemos que tener cuidado porque es ambiguo. Por un lado, el deporte puede exaltar algunos valores fundamentales para nuestra sociedad, como ser la honorabilidad, como el ser lo colaborativo, el trabajo en equipo, el intento de superación inclusive, pero cuidado, porque muchas veces esto va de la mano de la competencia y el sentimiento de competencia a veces le gana a todos los demás y eso suele sacar también la barbarie de nosotros. Me parece que esto lo podemos ver en cualquier espectáculo deportivo, no solo en los deportistas, sino también en las hinchadas. Y esto creo que es muy claro. Así que la educación deportiva es una salida muy interesante siempre y cuando no vayamos al peor costado que el deporte puede llegar a tener muchas veces. Y otra cosa que discute Adorno es una distinción que a veces puede resultarnos compleja entre el campo y la ciudad, y entiende que la civilización no ha llegado lo suficiente no ha llegado de forma suficiente al campo, y de hecho el ejército nazi se nutrió muchísimo de jóvenes provenientes de la campaña alemana. Claro que acá tenemos que entender civilización como opuesta a barbarie, no en el sentido rioplatense, es decir, el sentido que inauguró Domingo Sarmiento, donde barbarie eran los indígenas, donde barbarie era el gaucho. Esto es recuperado acá en Uruguay, entre otros por Varela. Sino que el planteo de Adorno es civilización como lo opuesto a la barbarie, pero la barbarie es esa capacidad monstruosa de dañar irracionalmente a los semejantes. Por eso los ejemplos que él pone a lo largo del texto. Y lo que propone en este sentido de alguna manera, para llevar la civilización al campo, por un lado hace acordar a la propuesta de Paulo Freire de las brigadas que luchaban contra las brigadas de alfabetización, que luchaban contra el analfabetismo. Ya que él entiende que debería haber brigadas de educadores que llegaran al campo, pero también habla de la importancia de los medios de comunicación. Y acá es donde, por un lado, uno podría apuntar cierta ingenuidad de Adorno, porque si nosotros vemos el rol de los medios de comunicación hoy en día, sobre todo de la televisión, y bueno, también cosas vinculadas a internet, hoy por hoy, claro está. Digamos que los medios de comunicación no han ayudado mucho en este terreno educativo. Ahora bien, recordemos en el sentido que hay una cuestión de contexto, que Adorno está hablando desde un medio de comunicación, porque esto lo dice en un programa de radio, y que la televisión europea, en aquella época sobre todo, pero esto se mantuvo durante bastante tiempo, a diferencia de la norteamericana, no solamente buscaba entretener,
Tenemos, por ejemplo, el proyecto de la Deutsche Welle en Alemania, tenemos el proyecto de la BBC en Inglaterra, y realmente son apuestas a educar a través de los medios de comunicación. Esto no quiere decir que llevaran adelante cosas similares a TV Educativa. Ustedes son muy chiquitos, pero TV Educativa era algo que estaba a las 5 de la tarde antes de los dibujitos. A esa hora arrancaba la tele y teníamos media hora de dibujitos y después ya no más cuando yo era chico. Y TV Educativa era realmente insoportable de mirar, sino educar también, que educar no necesariamente es show, no necesariamente es entretenimiento, pero sí se puede realizar a través de algo que sea interesante, sugerente, seductor. Y bueno, seguramente Adorno iba por ese lado, la apuesta iba por ese lado. Una apuesta para compartir la frialdad de las sociedades, y en el intercambio que tuvimos con Elisa, yo le preguntaba, bueno, ¿qué tan cerca o tan lejos estamos de esa frialdad de los alemanes? Porque siguen pasando cosas muy horribles, porque el fin de semana pasado fue trágico en Uruguay, no solamente por los 3 muchachos militares que fueron asesinados, sino también por los 2 niños que fueron asesinados por su papá. En el terreno de la horripilancia no sé qué es más horrible, pero el hecho de que un padre mate a sus hijos es difícil de tragar. También lo de los 3 militares, por supuesto. Pero también un árbitro de fútbol fue asesinado para robarle el auto. Entonces estamos atravesando momentos muy violentos. Y esta violencia, que a veces se asocia con lo pasional, es cierto, también está asociada a cierta frialdad de la sociedad, de una sociedad que mira para el costado y que solo a veces reclama reprimir. Lo que está buscando Adorno es una educación para la autonomía, para la autorreflexión crítica. Y el concepto de autonomía lo toma de Kant. Con esto voy a ir cerrando este video. Cuando hablamos de autonomía, y obviamente esto se opone a la heteronomía, ser heterónomo es depender de los otros, ser guiado por otros que te indiquen lo que tenés que hacer, lo que tenés que decir. Hay que tener cuidado en ese sentido con el concepto de autoridad a veces. Pero la autonomía en el sentido kantiano va incluso más allá de esta oposición, de la oposición que acabo de mencionar, ya que la autonomía, además de que implique no depender de otros, también implica elegir moralmente. ¿Qué significa elegir moralmente? Significa que uno puede darse cuenta por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y actuar autónomamente es hacer lo que está bien. Quien lleva adelante un comportamiento inmoral no está actuando autónomamente, porque siempre es preso de algo que es irracional, sean sus propias pasiones, sean las órdenes de los demás, sea el comentario ajeno. La autonomía tiene la característica de ser racional, y Adorno, como buen representante de la escuela de Frankfurt, que tiene raíces marxistas pero también kantianas, reivindican el rol de una moral racional, de que el ser humano puede darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal, y que esto además es universal. Lo que quiero decir cuando es universal, quiero decir que no hay un relativismo moral. No hay una cuestión de tal cosa está bien y depende, o cada uno define lo que está bien y lo que está mal. No. Para esta escuela de pensamiento podemos acceder todos, porque todos somos racionales, a lo que está bien y lo que está mal. Y ser autónomo es seguir el camino de la recta razón en ese sentido. Seguimos discutiendo a través de este foro. Si hay dudas sobre la prueba parcial, quedan para el otro. Les pido que las planteen en la tarea misma. Y les recuerdo, si hay dudas, plantéenlas, sobre todo en los foros, porque las dudas las podemos compartir. Pero en última instancia también me pueden mandar un correo al respecto. ¿Sí? Les mando un cordial saludo. Sé que estoy como a media luz, pero para lo que hay que ver. Que pasen bien.